Vale, vamos a comenzar con el resumen completo del tema 1 de Fundamentos de Investigación, el método científico y las estrategias de investigación en psicología. Empezamos por la introducción. La investigación científica se realiza en el marco concreto de cada campo de conocimiento, y cada clase de problema requiere métodos particulares y técnicas específicas que, compartiendo las características generales del método científico, implican estrategias concretas adaptadas a su naturaleza y su grado de desarrollo. Pero la psicología, como ciencia particular, posee su propio objeto de estudio y sus métodos y técnicas específicas que, siguiendo los requisitos del método científico, están adaptados a las peculiaridades de sus problemas de estudio. Un primer criterio nos identifica si la investigación se realiza desde un planteamiento cualitativo o cuantitativo, y a su vez, en cada una de estas aproximaciones podemos diferenciar distintos métodos. En la investigación cuantitativa, el principal elemento diferenciador entre los distintos métodos y diseños es el grado del control interno o grado de manipulación que el investigador puede aplicar en la investigación, cuyo extremo máximo está representado por el método experimental. En la investigación cualitativa, a diferencia, ese elemento diferenciador entre las diversas formas de estudios cualitativos lo constituye fundamentalmente el objetivo de la investigación y la naturaleza de los datos que se estudian. Su finalidad es exponer una visión integrada que ayuda a comprender cómo distintos procedimientos de actuación pueden ser formas válidas, diversas y complementarias de obtener conocimientos útiles y fiables. El método científico. La ciencia surge de esa curiosidad y del afán de controlar la naturaleza y se ha consolidado como la mejor forma de obtener conocimientos sobre ella. Son muchos y diversos los elementos que intervienen y caracterizan la ciencia moderna, pero se puede resaltar tres claves en esa nueva forma de hacer ciencia y que podemos reconocer con claridad en la investigación actual en psicología. El papel de la observación sistemática, como rango central de la ciencia, con la finalidad de explicar cómo funciona la naturaleza, pero también de corregirse en sí misma. Este nuevo poder, otorgado a la observación, depara en algunos de estos científicos pioneros problemas con las autoridades filosóficas y religiosas del momento, como ilustra el conocido conflicto de Galileo con la Inquisición por su afirmación de que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Después estarían los investigadores, que tratan de controlar las influencias extrañas que puedan limitar o sesgar sus observaciones. Surgen los laboratorios para trabajar en entornos controlados y se produce un importante desarrollo de instrumentos de medida. Y por último se pasa de una observación pasiva de cómo ocurren las cosas de forma natural a una observación activa de las consecuencias de introducir cambios deliberados, lo que sería la experimentación. El proceso de cambio a la ciencia moderna se asocia con figuras como Leonardo da Vinci, Copérnico, Kepler, Galileo, Newton y Gilbert, entre otros. Sus aportaciones y métodos de trabajo, junto con las circunstancias sociales, económicas y culturales del momento, hicieron que en la transición del siglo XVII al siglo XVIII ya se hubiese fijado claramente el modo de hacer ciencia, el método científico, tal como se entiende actualmente. Esto es la observación sistemática, reiterada y controlada como base del conocimiento científico. El método científico describe, por tanto, un procedimiento de investigación empírico y sistemático. Podemos definir el método científico como un procedimiento general, empírico, sistemático, controlado y crítico para la obtención de conocimiento. Y crítico porque debe de ser revisable, someterse al juicio objetivo interno y corregirse a sí mismo. La exposición pública y detallada del procedimiento y los resultados de una investigación permite a la ciencia autocorregirse y lo hace esencialmente a través de la replicación. La investigación científica es un proceso sistemático y dinámico en el que se pueden identificar diferentes fases organizadas de forma secuencial y que implican diferentes tareas de investigador. El paso de una etapa a otra es en realidad un cambio en la faceta en la que se focaliza la tarea de la investigación, pero sin que se pierda nunca la referencia tanto de las etapas anteriores como de las pendientes de realizar. El método inductivo se extraen las conclusiones por inducción, esto es, que de la observación repetida de los hechos particulares se extraen conclusiones generales para que todos los objetivos o eventos de esa misma naturaleza. En el método hipotético-deductivo se aplican en diferentes momentos del proceso del investigador, tanto la inducción como la deducción. En este método ocupa un lugar especialmente relevante la hipótesis.
A su vez, decimos que si los datos no apoyan la hipótesis, la teoría se debilita, y no decimos que se demuestre como falsa, por la misma razón de parcialidad y provisionalidad de las conclusiones, y porque se debe considerar el riesgo de errores de procedimiento que han podido provocar dichos resultados. ¿Qué es una teoría científica? En ciencia, una teoría es una elaboración conceptual, un entramado lógico de ideas que pretende explicar cómo y por qué ocurre un fenómeno, y esta explicación puede tener ya un gran respaldo empírico en muchos aspectos, aunque también puede tener otros pendientes de poner a prueba. ¿Cuáles serían las funciones y las cualidades de las teorías científicas? Podemos destacar como funciones básicas de una teoría las siguientes. La teoría aglutina de forma ordenada el conocimiento acumulado sobre un fenómeno. Por tanto, una de sus funciones es sistematizar el conocimiento sobre un fenómeno. Pero más allá de la acumulación organizada de conocimiento, la función fundamental de una teoría es explicar cómo y por qué ocurre un fenómeno. Una función que se deriva de la anterior es la de predecir. En la medida en que una teoría es capaz de explicar un fenómeno, permitirá hacer predicciones entre sí. Dadas ciertas condiciones, éste se producirá o no, y de qué manera. La teoría orienta la investigación. Es esta la función de generar nueva investigación. Está estrechamente ligada a la aplicación de método hipotético-deductivo. En estos procesos, ya sean de fortalecimiento o de necesidad de revisión de la teoría, surgen nuevas preguntas que darán lugar a nuevas investigaciones. Pero a veces las diferentes teorías compiten entre sí, y una puede resultar más acertada que otra. Podemos tratar de responder a esta cuestión enunciando las cualidades fundamentales de una teoría. 1. Ser susceptible de prueba y modificación. 2. Coherencia lógica. 3. Capacidad de descripción, explicación y predicción. 4. Alcance. 5. Simplicidad y 6. Fertilidad. En consecuencia, dudamos, pensamos en uno y cambiamos a otro, valoramos y vacilamos, y así hasta que por fin tomamos una decisión definitiva y efectuamos las compras. Este fenómeno de posible malestar y la consiguiente búsqueda de ajuste entre nuestros pensamientos y nuestros comportamientos fue descrito, analizado y explicado por Leon Festinger, que propuso la teoría de la disonancia cognitiva, que imagino que le sonará a quien haya hecho ya psicología social, etc. Los supuestos básicos de su teoría son: la disonancia es psicológicamente incómoda, por lo que las personas tratan de reducirla para lograr la consonancia, bien sea aumentando la importancia de los elementos consonantes de la conducta, añadiendo nuevos elementos consonantes o quitando la importancia a los elementos disonantes. Y cuando la disonancia está presente, además de intentar reducirla, la persona evita activamente las situaciones e informaciones que pudieran aumentarla. Convocaron a sus estudiantes a participar voluntariamente en un experimento y organizaron 3 grupos distintos. Para uno de los grupos, que sería el grupo control, ahí terminaba su tarea, pero para los estudiantes de los otros 2 grupos les esperaba algo más. Los investigadores les pidieron que les ayudara a conseguir más participantes, comunicando a sus compañeros que la tarea del experimento era muy interesante. La diferencia entre los 2 grupos a los que se les pidió que mintieran fue que los miembros de uno de ellos recibieran $20 del año 57 como compensación a su participación, mientras que los otros del grupo solo recibieron $1. Pues no fue así. Esto es coherente con la teoría de la disonancia, y además es una teoría con gran amplitud y con un gran alcance explicativo. Otros términos relacionados con las teorías: modelos, perspectivas, constructos y variables. Los modelos pretenden tener un alcance explicativo menor que las teorías, en el sentido de que sirven para explicar fenómenos específicos con un ámbito de aplicación acotado. A menudo se expresan en términos de ecuaciones, los modelos matemáticos, o estructuras funcionales concretas, y a veces utilizan analogías que ayudan a expresar sus claves estructurales y sus mecanismos. En la psicología actual, más que grandes entramados teóricos, nos encontramos con múltiples modelos con ámbitos reducidos de aplicación. Sin embargo, el término perspectiva refleja una aproximación general más amplia que una teoría, desde la que se plantea la explicación o interpretación de un fenómeno. Veámoslo con un ejemplo, sobre la contraposición, lo que sería la perspectiva innatista y la perspectiva psicosocial, lo que sería la biopsicosocial, del desarrollo evolutivo de las funciones psicológicas. Sin embargo, desde la perspectiva biopsicosocial se entiende el desarrollo humano como el resultado de la interacción multidireccional entre genes, cerebro, cognición, comportamiento y ambiente,
lo que sería el entorno físico y cultural. En esta perspectiva, el papel del desarrollo se entiende como dinámico y formativo, es decir, es el proceso de desarrollo en su interacción con el ambiente el que explica la organización y el funcionamiento particular que muestra cada individuo como adulto. Con el término constructo hacemos referencia a un concepto abstracto, que no es directamente observable. La inteligencia, la creatividad o la ansiedad son ejemplos típicos de constructos en psicología. Pero también podemos hacer una definición operacional, esto es definirlo a través de operaciones que nos permiten identificar su presencia o ausencia, e incluso evaluar su magnitud. Por ejemplo, la batería de pruebas de pensamiento creativo y el desarrollo de Torrance en 1966, que marcaron un hilo en la evaluación del estudio por la creatividad. Será lo que nos permite investigar sobre él, al transformarlos en variables que podemos observar o medir. Una variable es una característica que podemos observar o medir en los objetos o en los fenómenos y que puede presentar al menos dos valores. La correcta elección, definición y medida de las variables constituyen pasos importantes en el proceso investigador, que determinarán en buena medida la utilidad y validez de las conclusiones del estudio realizado. Métodos, diseños y técnicas. La clasificación de conceptos. La clarificación. Tal como especifica Moreno en 1983, los métodos son expresiones concretas de procedimiento que constituye el método científico. Los métodos hacen referencia a todo el proceso de investigación adoptando una determinada estrategia general que condiciona el desarrollo de cada una de sus etapas, en la necesidad de mantener su coherencia internas. Sin embargo, las técnicas constituyen modos específicos o procedimiento para realizar diferentes etapas particulares que, como dispositivo, posibilitan la aplicación de los métodos. En un punto intermedio, conceptualmente hablando, entre los métodos y las técnicas se situaría el diseño. El concepto de diseño de investigación está vinculado a la elección y especificación del procedimiento para la obtención de datos que permitirá afrontar un problema de estudio o contrastar una hipótesis. El término diseño produce cierta impresión de complejidad. En parte esa impresión puede deberse a la polisemia, ya que tiene más de un significado el término. En un sentido, el diseño actúa como verbo y su significado hace referencia a una serie de decisiones que se toman en la planificación de la investigación y que se concretarán en una serie de actividades específicas. La otra función fundamental del concepto de diseño es denominativa. Sin embargo, no es posible hacer una relación completa de esta serie de especificaciones para su aplicación ordenada a todos los diseños. Si el método hace referencia a un procedimiento general orientado a la obtención del conocimiento válido, etimológicamente del griego, metodología significa tratado o estudio del método. Empezamos por la distinción entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, con el fin de conocer los fundamentos de estas dos grandes tradiciones de investigación. La investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. El nacimiento de la psicología científica, en su diferenciación de la psicología filosófica, ocurre bajo la influencia de la poderosa corriente positivista de principios del siglo XX. Esto se hace evidente en la concepción de la psicología como ciencia natural y en la elección del método propio de las ciencias naturales. Aún hoy en día se mantiene abierta la controversia entre la explicación y la comprensión, entre lo nomotético, que es lo general, y lo ideográfico, que es lo particular, y por tanto entre la aproximación cuantitativa y la cualitativa. La investigación en psicología se ha desarrollado bajo el predominio de la aproximación cuantitativa, cuyo cometido principal es contrastar, poner a prueba, hipótesis a partir de estudios empíricos en los que se miden las variables de estudio. El método que utiliza es el método hipotético deductivo. Sin embargo, la aproximación cualitativa tiene sus raíces en otra perspectiva filosófica, que sería el constructivismo y la fenomenología. Estas dos perspectivas filosóficas, constructivismo y fenomenología, mantienen que la realidad es una construcción o interpretación del mundo y por tanto plantean que la realidad no es única. Podemos esquematizar la relación entre postulados y estos métodos de investigación, sería cuantitativo y cualitativo, a través de las preguntas y respuestas que ofrecen las diferentes perspectivas filosóficas. La psicología, desde la perspectiva positivista, que subyace a la estrategia cuantitativa, persigue la detección de regularidades para identificar las causas explicativas del comportamiento. Considera que puede estudiarlo con objetividad
con imparcialidad y distancia, aplicando el método hipotético deductivo. A diferencia de la investigación cuantitativa, los investigadores cualitativos proceden de modo inductivo. El propio desarrollo del estudio puede aportar información relevante para enfocar de nuevo la pregunta de investigación. El conocimiento es una construcción que emerge de su relación con el objeto que investiga. La investigación cualitativa es, por tanto, interpretativa. En psicología, así como en otras ciencias sociales y de la salud, aunque la aproximación cuantitativa ha sido dominante, se está desarrollando un interés creciente por los recursos y técnicas de la investigación cualitativa, y aumenta gradualmente la presencia de estudios con el método mixto, que aún ambas aproximaciones entre la cuantitativa y cualitativa. Investigación cuantitativa, estrategias manipulativas y estrategias no manipulativas. Nos centramos ahora en las estrategias que se utilizan en la investigación cuantitativa, con la intención de ofrecer una visión general de sus características básicas y de sus diferentes posibilidades. Estrategias manipulativas. El objeto fundamental de la investigación experimental es el estudio de las relaciones causales entre las variables. El análisis que formalizó en el siglo XIX el filósofo John Stuart Mill, 1806 hasta 1873, en su sistematización de la lógica inductiva y deductiva, Mill establece que podemos identificar una relación de causa y efecto si la causa precede al efecto, el efecto está relacionado con la causa y si podemos desechar otras posibles explicaciones del efecto distintas de dicha causa. Esto es precisamente lo que se trata de lograr con la experimentación, al realizar un experimento. Constaría de tres partes. Manipulamos, que sería introducimos en la situación y variamos, lo que suponemos como causa. Eso sería la variable independiente, lo que manipulamos, para poder observar sus efectos en otra variable, que sería la variable dependiente. Observamos cómo las variaciones que hemos manejado en la causa, recordamos la causa, la variable independiente, se asocian con cambios en los efectos, que sería la variable dependiente. Controlamos que en la situación no interfieran otras variables. Esas son las que llamamos variables extrañas. Vamos, que tendríamos tres, la variable independiente, dependiente y variable extraña, que serían las variables extrañas, que lo que hacen, su influencia lo que determina es la confusión, ya que son explicaciones alternativas con el efecto de la causa estudiada. Entonces tenemos que controlar que en la situación que no interfieran otras variables, lo que serían las variables extrañas. Supongamos que un equipo de investigadores se plantea como problema de estudio la relación entre el consumo de alcohol y los accidentes de tráfico. Un primer paso que tendrán que dar es la operativización del problema de estudio. Para ello valorarán las diferentes variables psicológicas o comportamentales que pueden intervenir en un accidente. Por ejemplo, no respetar las señales de tráfico, el exceso de velocidad o los errores de cálculo de distancias, las distracciones, las reacciones lentas ante situaciones imprevistas. Definen entonces el problema concreto a considerar y las variables de estudio. Entonces deciden empezar por el análisis de la influencia del alcohol en el tiempo de reacción. Para contrastar lo que sería contrastar esta hipótesis, elegirán como niveles de la variable independiente 3 niveles de alcohol operativizados en tasas de alcoholemia. Uno de ellos será 0, que sería la ausencia de alcohol, y los otros dos serían 0,25 y 0,50 miligramos por litro de aire expirado. Entonces el investigador deberá decidir entre dos procedimientos alternativos. Si utiliza el procedimiento de organizar varios grupos de participantes, de manera que los participantes pertenecientes a cada grupo realizarán la tarea en una determinada condición experimental. Esto es, habiendo ingerido el alcohol necesario para alcanzar la tasa de alcoholemia que les corresponda, lo que serían los diseños intergrupo o intersujeto. Si a todos, o la otra opción, que podría escoger, el otro procedimiento alternativo que podría escoger el investigador, en vez de organizar varios grupos de participantes, hace sí a todos y a cada uno de los participantes, forman un grupo único y por tanto realizarán la tarea varias veces en distintas sesiones, bajo cada una de las condiciones experimentales, esto es con una tasa de alcoholemia diferente en cada una de las sesiones, lo que sería el diseño intragrupo e intrasujeto. Como podéis observar, los dos procedimientos alternativos que da corresponden a diseños. El primero, el que utiliza un procedimiento para organizar varios grupos de participantes y demás,
los diseños que actúan ahí son diseños intergrupo e intersujeto, mientras que en el otro, que forma un grupo único y por tanto realizan la tarea varias veces, vamos, que las condiciones experimentales, la tasa de alcoholemia es diferente en cada una de las sesiones, y esos serían diseños intragrupo e intrasujeto. Se ve ahí la diferencia de diseño intergrupo intersujeto o diseño intragrupo intrasujeto. Supongamos que los investigadores optan por la estrategia de intergrupo, como podéis ver en la primera, la de que organizan varios grupos de participantes, tal. Entonces, supongamos que los investigadores optan por la estrategia de intergrupo y que a partir de una muestra de participantes ya seleccionada, van asignando aleatoriamente estas personas a los 3 grupos necesarios. De esta forma, habrán controlado una posible variable extraña, que podría competir con la variable independiente en la explicación de los resultados. Es decir, que cuando se comparen los resultados de los distintos grupos que han realizado la tarea, en este caso con distintas tasas de alcoholemia, sus diferencias, si las hubiera, puedan ser atribuidas inequívocamente a lo único que debe diferenciarlos, las condiciones experimentales en las que la han realizado. La característica fundamental de la investigación experimental es el estudio de las relaciones causales entre las variables a través de la manipulación directa de las variables independientes, la medida de sus efectos sobre las variables dependientes y el control sobre aquellas variables potencialmente contaminadoras de los resultados, lo que serían las variables extrañas. Esto es importante, es un pequeño resumen de lo leído. La característica fundamental de esta investigación experimental es que se estudie las relaciones de causas entre las variables. ¿A través de qué? De la manipulación directa. ¿Qué es la manipulación directa? La variable independiente. La medida de los efectos. ¿Qué es la medida de los efectos? La variable dependiente. Y del control de aquellas variables potencialmente contaminadoras de los resultados, que son las variables extrañas. Entonces, variable independiente, dependiente y extrañas. El importante desarrollo de la psicología aplicada y el vínculo, cada vez más estrecho, entre la investigación científica y el ejercicio profesional de los psicólogos, han contribuido al desarrollo de una estrategia de investigación que pretende potenciar el estudio de problemas de relevancia social y profesional no trasladables al laboratorio, pero susceptibles de ser estudiadas con un procedimiento controlado, que serían los cuasi-experimentos. Este es otra de las investigaciones, en vez de experimentales, cuasi-experimentales, que es una de las estrategias que además se ven, si no recuerdo mal, en el tema 6, y que contribuyen al desarrollo, pero de una estrategia de investigación que pretende potenciar el estudio de los problemas de relevancia social y profesional, los que no son trasladables al laboratorio, vamos, pero que a su vez son susceptibles de ser estudiados como un procedimiento controlado. Esto es, al poder de estar la asignación de participantes a los tratamientos condicionada por cuestiones operativas del lugar de estudio. Los grupos no se pueden organizar por asignación aleatoria, a diferencia de en el otro. En consecuencia, no se garantiza su equivalencia inicial. A diferencia en experimental, cuando va sobre la base aleatoria de la elección de la gente que quieres que esté y demás, en el cuasi experimento no va así, ya que está condicionada. No se organizan por asignación aleatoria, vamos. Ahora bien, hay que tener en cuenta también que las condiciones controladas que le otorga su fuerza al método experimental son al mismo tiempo la razón de sus límites, la complejidad del comportamiento humano y la multiplicidad de variables que intervienen en los distintos fenómenos no siempre son compatibles con la manipulación y las exigencias de control requeridas por el método experimental. Y por tanto, esta estrategia no puede abarcar el estudio de todos los problemas de interés de la investigación psicológica. Por eso daremos más cosas que la experimental, si no solamente habría la experimental, lógicamente. Como hemos visto, dimos ahí las estrategias de manipulación y demás, donde se está manipulando, de hecho, la variable independiente y demás. Y ahora nos vamos a las estrategias no manipulativas. La investigación que no puede utilizar la manipulación, que es de lo que estábamos ahora hablando casi al final, que no siempre se puede abarcar el estudio de todos los problemas de la investigación manipulando y demás. Entonces, la investigación que no puede utilizar la manipulación y se basa en variables de selección, de valores y utiliza una estrategia no manipulativa. El conocimiento de los procesos de adaptación psicológica de los padres y el impacto de la discapacidad del hijo en la calidad de vida familiar es un tema de investigación relevante para poder diseñar programas de apoyo que tengan en cuenta también sus necesidades.
La investigación sobre estos procesos de adaptación podemos realizarla partiendo de distintos modelos teóricos y con diferentes procedimientos no manipulativos. En nuestra hipótesis, la crianza de un hijo con discapacidad juega el papel de variable independiente, o utilizando un término más adecuado para este tipo de estudios, la variable predictora. Para contrastar esta hipótesis podemos basarnos en la comparación de los niveles de estrés de dos grupos de padres. Padres con hijos que tienen una discapacidad sensorial y padres con hijos de un desarrollo típico. Pero los padres que forman parte de los grupos de estudio no solo llevan consigo esas características objeto de investigación, que es tener un hijo con discapacidad o desarrollo típico, sino que poseen muchas otras características y condiciones que, sin poderlo evitar, están ahí compitiendo como explicaciones alternativas de su nivel de estrés. Tampoco disponemos de datos que nos informen de si el estrés formaba ya parte de sus vidas antes del nacimiento de dicho hijo. Solo podremos concluir que estas variables, lo que sería la crianza de un hijo con discapacidad o estrés parental, están significativamente relacionadas. Esta estrategia de investigación creó pronto, a finales del siglo XIX y principios del XX, su espacio propio en la psicología y ha mantenido siempre su vigencia, si bien su denominación se ha ido modificando. Son aspectos que afectan a la planificación del estudio, ya que los elementos críticos que les caracterizan serían, en primer lugar, la naturaleza de las variables, porque son variables de selección de valor. Y en segundo, el procedimiento de recogida de datos, dado que no hay manipulación intencional, sino medidas de los participantes seleccionados en las variables de estudio. En este sentido, hablamos de estrategia no manipulativa y de ellas trataremos más a fondo en tres tipos de estudios, que serían el ex post facto, de encuesta y observacional. El ex post facto, si no recuerdo mal, también es en el tema 7 o por ahí. Así que, poquito a poco. La mera correlación o covariación de las variables informa de una relación de asociación, pero no de casualidad. Y de este tipo de diseños, como hemos visto en el ejemplo del estudio comparativo de estrés parental, tiene importantes limitaciones para garantizar la relación antecedente o consecuente entre las variables y para descartar la hipótesis alternativa explicativa de lo que observamos. Por otra parte, cuando el objetivo de la investigación es el estudio de la conducta espontánea en una situación natural, la estrategia de investigación aplicada debe conciliar el nivel de sistematización y rigor suficiente para proporcionar conocimientos científicos, con la protección de grado máximo de realismo y naturalidad de los datos obtenidos. Luego nos iríamos a la aproximación multimétodo, que es, como reflexión general, conviene recordar que si bien hay métodos que por sus recursos resultan más potentes que otros para el análisis de las relaciones entre las variables, también es cierto que la adecuación de la metodología elegida a los objetivos y a la naturaleza del problema de estudio, así como la correcta y rigurosa realización del estudio empírico, son aspectos fundamentales para la validez y utilidad de las conclusiones de una investigación. Por otra parte, la complejidad del objeto de estudio, no ya de la psicología como disciplina, sino de cada uno de sus ámbitos de actuación, plantea la necesidad en muchas ocasiones de una aproximación multimétodo. La aproximación multimétodo permite aprovechar las aportaciones específicas de distintas estrategias metodológicas, compensando sus posibles limitaciones, y puede suponer la combinación de estudios experimentales y estudio no manipulativo, como piezas complementarias en una línea de investigación. Surge así un creciente interés y presencia de estudios con diseños cuantitativos en los que la fase de cualitativo permite la toma de decisiones y la planificación más acertada de un posterior estudio cuantitativo y de otras formas posibles de complementariedad de las estrategias cuantitativas y cualitativas, bajo la idea de este método, que sería un método mixto, básicamente, la aproximación de multimétodo. Vale, ahora vamos a leer un resumen para sentar conceptos y demás. Y nos pasaríamos de punto en punto. El método científico, ¿qué es lo que hace? Describe un procedimiento general, empírico, sistemático, controlado y crítico, para la obtención de conocimiento seguro. Eso sería el concepto de método científico. Luego tendríamos la elaboración de teorías que está al servicio del objetivo fundamental de la ciencia, que es comprender, explicar y predecir los fenómenos de la naturaleza, y en el caso de la psicología, el comportamiento humano como parte de ella. Que tendríamos luego la psicología científica, dimos también, que asume la estrategia general del método científico, pero adopta un conjunto de métodos, diseños y técnicas de investigación particulares, que se adaptan a la naturaleza de su objeto de estudio y a su grado de desarrollo como ciencia.
diferentes postulados sobre la relación sujeto y objeto de conocimientos, sostiene dos estrategias diferentes que caracterizan dos formas de investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa puede basar sus datos en la manipulación de variables para estudiar su efecto sobre otras y, por tanto, su posible relación causal. Serían los estudios manipulativos, que serían pues, los experimentales o cuasi experimentales, o en el estudio de fenómenos tanto que ocurre en la realidad, sea a través de selección de participantes que se poseen unas determinadas características, y el análisis de la relación de diversas variables o del registro de sus opiniones o creencias o de su conducta espontánea. ¿Qué más? Si bien hay métodos que en términos teóricos se presentan más potentes que otros para el estudio de las relaciones entre las variables, la adecuación de la metodología elegida y la correcta y rigurosa realización del estudio son aspecto fundamental para la validez y utilidad de las conclusiones de una investigación. Y por último, la que acabamos de dar, la aproximación multimétodo, la que os dije, la mixta, y la aplicación de los métodos mixtos, en los que en un mismo problema de investigación se estudia aplicando distintas estrategias, que permite aprovechar las aportaciones específicas de distintas alternativas metodológicas y compensar sus posibles limitaciones. Y esto sería el resumen completo, o al menos de los más completos que he estado buscando. Yo lo leo todo directamente del libro y a raíz de ahí pues busco después en internet si hay una serie de resúmenes y demás. Y de los más completos voy cogiendo de uno y de otro y voy rellenando, y creo que estos van bastante bien, la verdad. Lo explican todo bien. No quita esto al estudio completo de la materia, lógicamente, pero son resúmenes bastante completos. No es el típico resumen que te viene detrás del libro, que simplemente cita 4 o 5 cosas de forma esquemática. Este resumen resume bastante bien el contenido. No obstante, lo mejor siempre es leer todo el libro, leerlo y entenderlo medianamente, y después, si se quiere repasar a través de unos apuntes, como hago yo, por ejemplo, subiendo esto, pues mejor que mejor. Asientas, y más que nada es que a medida que tú vayas avanzando y vayas por el tema 6, 7, yo ahora mismo voy por el 7, creo, por ahí, son unos 11, 10, pues cuando vas ya casi acabando, te das cuenta de que a lo mejor cosas del tema 1 o del 2, aunque sepas, no lo tienes tan fresco. Entonces viene bien escucharlo, como es en este caso, leerlo, o mirarlo tanto en Wola, en Studoku. Yo imagino que conoceréis todas estas páginas donde ya ceden amablemente la gente sus apuntes de forma gratuita y demás. Yo, por ejemplo, en DocCity o en Wola, no sé si conozco muchos más, creo que 3 o 4 sitios, Studoku creo también, hay varios. Entonces cada uno que lo mire por donde mejor le venga, pero bueno, lo mejor es eso, es directamente, es como tengo yo. Ahora lo estoy utilizando para levantar el micro, pero básicamente es tener el libro, que lo compres o bueno, que lo fotocopie el que cada uno y a darle. Y poco más, a ver si voy subiendo resúmenes de este tipo, porque creo que vienen bien. Porque ya fuera de subir la lectura completa, que suelen ser 1 hora y 40 cada... Sí, entre 1 hora y 40 o 2 horas cada tema. No todo el mundo a lo mejor está escuchándolo. Para alguna gente será útil, pero para otra prefiera simplemente el resumen, ya que ellos mismos leen y después dice, bueno, pues mira, este resumen ahora escuchado pues me viene bien o lo que sea. Y nada, a ver si el próximo día hago del tema 2. Lo iré ya subiendo rápido, porque al ir adelantado en ese, pues viene bien para repasar yo, y a la vez si le sirve a alguien, pues mejor que mejor. Así que hasta la siguiente.